Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gozo estar aquí parado y un privilegio. Dice el pastor que a todos nos va a rotar y ya le echamos el guante a alguien. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos prepara, nos capacita y nos da para seguir adelante. Amén. Oren conmigo porque quiero poner en las manos del Señor este servicio. Amén. Amante Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por este estudio, Padre. Bendice, Señor, mi vida, bendice a los hermanos, Padre, danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Señor, danos el consuelo, Señor, de que podamos entender cada palabra, Señor, de la que tú quieres hablar aquí con tu estudio, Señor, el propósito por cual has enviado a Elías, Señor, y a ver a esta viuda, Padre Santo, lo que le has hecho entender a la viuda, Señor, y lo que nos quieres hacer entender hoy día a nosotros, Padre. Te lo ponemos en tus manos, Señor, y que la palabra, Señor, la cual ha salido, Señor, sea edificada, Señor, en cada corazón y implantada, Señor, en cada corazón, para que lo pongamos por obra, Señor, y que seas tú, Señor, siempre dándonos la sabiduría para ponerlo por obra, para entenderla y para pasarla a aquel que la necesite, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. A ver, ¿alguien que me pueda leer la idea central? Nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él. La sesión de ahora es el número 2, dice sirve con confianza. Y ¿quién me puede leer la aplicación para la vida? Amén. La confianza que manifestamos es extraordinaria. Vivimos confiados en que todo a nuestro alrededor funcionará como debe ser, desde el semáforo o la hora en nuestro reloj. Pero como también sabemos, muchos han confiado para superficie. La medicina y la comida puede estar contaminada, los actos pueden fallar en un momento crítico. En fin, no hay nada garantizado. El mejoramiento de las cosas se logra solamente tratando tras el ensayo y el error. Pero, ¿hay otra opción? Hay muchos que solo ponen su confianza en las cosas que pueden ver y palpar. La seguridad del creyente está arraigada en algo superior. Los salmos usan palabras como roca, Salmo 18, 2, 3. Escudo, Salmos 115, 9, 11. Torre, Salmos 61, 3. Brazo fuerte, Salmos 89, 13. Para sojuzgar todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Por eso el creyente confiesa, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos a firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:14. Ponemos nuestra confianza únicamente en Cristo. Amén. Amén. En el contexto es el encuentro del profeta Elías con la viuda sucede hacia el norte en una región pagana que no era considerada parte de Israel. Serepta era un puerto pequeño sobre el mar Mediterráneo entre Tiro al sur de Sidón. Al norte, en Génesis 10, 14 al 16, vemos que Canaán engendró a Sidón y su primogénito, indicando que Sidón fue nieto de Can, el bisnieto de Noé, y también el patriarca de las naciones cananeas. El cuarto de Elías con la viuda de Serepta presenta la ironía del profeta de Dios de tener que confiar para obtener su sustento material mientras estaba en la región de Sidón, de donde era Jezabel, la esposa de Acab. ¿Se acuerdan del estudio pasado, el domingo pasado? Casi se mencionaba algo de la esposa de la Jezabel, ¿verdad? Y de Acab. Pero ahora veo
la importancia de ver a este Elías, que el Señor lo manda a esta región a ver a una viuda. Que la viuda, como bien lo leímos, la viuda estaba sin nada, ya solo tenía un poco de harina, un poco de aceite para cocinar, y dice la palabra que se iban a dejar morir. ¿Por qué? Porque a veces, decía el pastor el domingo pasado, es a veces fácil adorar a Dios cuando todo está bien, pero cuando está todo mal, hay veces que es bastante difícil creer o confiar en el Señor. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Reyes 17, del 7 al 12, dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque había llovido sobre la tierra. No había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese la palabra, lo que dice, que él había dado orden a la viuda. O sea, había puesto algo en su corazón el Señor para que le diera de comer a este profeta Elías. O sea, la intriga, muchos en sus libros tienen preguntas, hay preguntas ahí. Pero hay una que me inquieta, que dice: en tiempo de crisis, la guía de Dios puede ser difícil de entender. ¿Cómo cree usted que en tiempo de crisis usted pueda entender a Dios? ¿Cómo es que uno puede entender a Dios en tiempo de crisis? ¿Cómo uno puede decir, estoy viviendo en crisis y cómo puedo entender a Dios? Sí. Porque cuando estamos viviendo un momento de crisis, nos es muy difícil escuchar la voz de Dios. O sea, sentimos que no le estamos escuchando y no entendemos por qué ciertas situaciones nos están pasando si estamos orando por otra cosa. Amén. Fíjese lo que dijo, o sea, porque no le ponemos atención a Dios, ¿verdad? Porque realmente cuando estamos pasando el problema, a veces están cegados nuestros ojos y no podemos ver lo que el Señor tiene adelante. Lo que el Señor nos quiere dar es de que nosotros tenemos que confiar más en Él, aunque no se miren las cosas, aunque no las podamos ver. ¿Qué decía un canto? Decía, ¿cómo se llama? Voy caminando como viendo al invisible. Porque no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, lo podemos apreciar de qué manera Él nos puede ir sacando adelante. Miren la respuesta. Dice: ¿por qué tenía que ir Elías hasta la región de Sidón y confiar en una pobre viuda? ¿No había dicho el Señor? Amén, amén. O sea, ¿verdad? Era, como dijo que decía el Señor: le he dado orden. ¿Verdad? Y cuando Dios ordena, se cumple, se hace. También hay algo interesante que vemos en la vida de Elías, que era una persona muy obediente. Amén. Que no cuestionaba a Dios. Amén. No podemos sentir confianza si nosotros dudamos. Desde el momento que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos de que no sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. Amén. Porque en el momento que nosotros dudamos, hacemos mentiroso a Dios. Si Él dice: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré yo en la angustia, quiere decir de que le honramos a Dios cuando confiamos en Él. Mire, el pastor dijo algo muy impresionante, muy cierto, ¿verdad? Porque cuando uno realmente, como decía, cuando uno está pasando la prueba, hay veces que son nuestros ojos vendados, nuestros oídos tapados, y no podemos escuchar la voz de Dios, no podemos ver las maravillas que Dios hace con nosotros. Mire, me pasó un caso, y Evelyn es mi testigo. Cuando yo empecé a venir a la iglesia,
todas las puertas se me cerraron de los trabajos, todas las puertas, no tenía ni un trabajo. Pero yo confiaba en el Señor, que el Señor iba a abrir puertas. Pero pasaron más de 2 meses y yo estando en la iglesia, y el hermano, yo creo que no muchos lo conocen, el hermano Campo me dijo: hermano, ¿por qué no me ayuda a pintar la iglesia? Sí, hermano, ¿cómo no? Y entonces empezamos a pintar la iglesia. Y yo creyéndole al Señor de que iba a abrir puertas por donde sea, ¿verdad? Y hasta Evelyn una vez se enojó y me dice: no está trabajando y está yendo a la iglesia y pues no sale usted a buscar. Entonces, ¿cómo vamos a solventar los gastos de este mes? Y le dije: espérate, o sea, Dios va a contestar, pero espérate. Y la sorpresa tan grande fue que al terminar la iglesia, o sea, todo ese proceso que fue pasando, al terminar la iglesia, me llaman de 2 trabajos. Casi para que yo tuviera que decirle a alguien si me prestaba dinero para pagar la renta y todo, pero Dios suplió en el último momento, donde yo pensaba que ya no iba a hacer nada, que iba a tener que hacer. Ahí el Señor empezó a obrar. Pero tuve que pasar un proceso, y como decía, y como yo le decía a Evelyn, a veces uno tiene que llegar hasta lo más para que sea tan quebrantado uno para empezar a creer, ¿verdad? Porque uno no, es así como decía el pastor, cuando todo va bien, nosotros alabamos, adoramos, pero cuando todo está difícil, ese es cuando todo es difícil y si uno le adora al Señor, va a haber uno, pero más grande la mano de Dios obrando en uno. Amén. Y sigo leyendo, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogeré 2 leños para entrar y prepararla para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hay veces que uno ya mira todo el último recurso que uno tiene, y uno dice: pues me voy a echar a morir, voy a tirar la toalla, como decimos muchas veces. Y a veces viene un siervo del Señor, viene un hermano en la fe que te dice: no, vamos adelante, sigue, porque mucho camino resta por seguir. Entonces es cuando uno se levanta otra vez y dice, ¿verdad? Porque no tenía el Señor otra gente que le diera de comer a Elías. Mucha más gente, ¿verdad? Pero usó a esta persona ¿para qué? Para hacer milagro en la vida también. No solamente para que nosotros hoy miramos de que Elías era, ¿cómo se dice?, obediente a la palabra, pero también esta mujer obedeció y creyó en lo que ella no miraba, porque ella no lo miraba, era un puñado. O sea, usted me puede decir, Dios, como decía el pastor, si usted le dice a alguien, Dios te bendiga, sí, Dios me va a bendecir, pero ¿cómo? Si no tengo. Ese uno no está viendo, pero Dios lo bendice a uno. Y fíjese que a veces lo que a veces uno dice, como decía el pastor, Dios te bendiga, pero Dios te bendiga con esto también. Entonces esa es otra forma de que nosotros también le creímos al Señor, que el Señor hará, ¿no? Hay otra pregunta, dice, y en tiempos de crisis, lo mejor es seguir confiando en la guía de Dios.
Dice, Elías confió y fue la palabra de Dios, sirve para mantenernos firmes aun cuando no podamos ver todo con claridad. En segunda de Corintios, 5 al 7 dice, Pablo nos recuerda que por fe andamos y no por vista. Porque yo también tenía un dicho que decía que yo no veo porque creo, sino yo veo porque en Él creo. Es algo que aprendí, que decía, yo, pues sí, pues es que Él es el Señor todo lo da, todo lo puede, y ¿por qué no confiar en Él, no? Hay veces que es muy difícil, ¿sí? Aquí sobre todo de este mensaje que está leyendo, para mí es que el Señor siempre está probando la fe de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Miren, en el comentario, el comentario bíblico dice, en la primera sesión de esta unidad aprendimos que el arroyo de Querit, en Primera de Reyes 7 al 3, en realidad no era una fuente de agua confiable. Al continuar la sequía, sé que Elías había profetizado el arroyo también se secaría. En el versículo 17. El texto no indica la duración del tiempo exacto que Elías estuvo en Galar, pero no debe de haber sido mucho. El texto dice, pasados algunos días, pasado algunos días. En el momento necesario, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Cerepa de Sidón y mora allí. Dios manda a su profeta que salga de Galá. Era una tierra conocida hacia la región de Sidón, que quedaba hacia el noreste de los límites del reino del norte de Israel. No cabe duda que Dios esperaba que Elías more, es decir, permanezca en esa región pagana por un tiempo más extenso. En Primera de Reyes 17, Elías había profetizado que no habría lluvia ni rocío en estos años, indicando así 2 o más años, pero revela que al fin de la sequía no fue hasta después de 3 años. La evidencia sugiere que Elías debió de haber vivido bajo la sombra de los sidonios por no menos de 3 años, pero esto es solo el principio de la guía asombrosa de Dios. Al llegar a la región, Elías sería mantenido de todas sus necesidades materiales por una viuda del pequeño puerto de Sarepa. Sí se ve que no fue una sola vez, ni fue un corto tiempo, sino que fueron más de 3 años. Imagínense que entonces la viuda no le faltó el pan, ni le faltó el aceite. Cuando leemos que era de Galaad, era de que en ese lugar la gente, como estuvimos estudiando anteriormente, ¿verdad? Esa gente no conocía a Dios. No, y ella le dice, vive Jehová tu Dios. No está diciendo Jehová mi Dios, lo que vive Jehová tu Dios, que lo va a hacer como tú lo dices. Pero lo único que tengo es esto, y expone su situación. Hay una cosa interesante de que esta mujer, siendo de esa región donde no conocían a Dios, ella iba a ser testigo de que Dios proveía, de que el Dios que Elías no solo tenía poder sobre la lluvia. Se recuerda que dijimos que ellos tenían la creencia de que cada año Baal moría, pero venía y traía la lluvia. Entonces aquí nos damos cuenta de que a pesar de que no solo era sobre la lluvia que tenía poder Jehová, sino que también tenía poder para poder suplir. Cuando usted dice 3 años y medio, es algo sobrenatural. Es algo que la gente no se pone a pensar, pero de que de un puñado de harina se aumentaba y aumentaba por 3 años y medio.
y el aceite tampoco. Entonces son dos cosas que puede ser, donde estaba la provisión de Dios, de que va a ser continuo, de que no va a ser esporádica, sino que cuando confiamos plenamente en Dios, Dios va a hacer de acuerdo a su voluntad para que el nombre de Él sea glorificado. Podemos hablar muchas cosas de Elías, pero prácticamente es Dios quien se estaba mostrando para ellos. Sí, ¿no? Aquí me caben dos preguntas. La primera, escucho en la Biblia, dice, sea como tu Dios quiera, ¿verdad? Pero eso lo dice. ¿Cómo la mujer sabía que Elías venía por una ordenanza de Dios? ¿Dios también le habló a la mujer, aunque no creía? Dios también Le habló a ella. No. Okay. Y usted me habló de su corazón de ella. Oh, ok. Hay otra pregunta. Ellos no creían en el Dios que venía representando a Elías. ¿Cuál era la creencia en ese pueblo? Ellos creían en Baal. Baal era un dios que había sido traído por Jezabel, y los reyes habían adoptado esas religiones. Entonces ya no adoraban a Dios, sino que adoraban a los Baales. ¿Previamente sí habían adorado a Dios? Sí, ellos tenían conocimiento porque David, cuando fue rey, David impuso todo el reino. Pero aquí estaba reinando Jeroboam. Cuando reinó Jeroboam, él trajo no adorar a Dios, sino que a Baal. También el Señor ahí, como dice, le ordenó a la mujer, o sea, en su corazón le habló a la mujer que iba a llegar. Me viene la idea que tal vez el Señor ya le había hablado a la viuda, ¿verdad? Tal vez la viuda ya esperaba que el profeta iba a venir. Porque ella lo acepta desde que lo vio. Eso también puede suceder, o sucede, porque también miramos, por ejemplo, cuando me voy a ir hasta atrás, donde dice que Abraham manda a su siervo a buscar mujer para Isaac, y como la mujer, o sea, hace todo lo que ¿cómo se llama? Le dice, de que le dé de beber a sus camellos y todas las cosas. Entonces todo eso va relacionado, porque lo que habíamos dicho, hablábamos con el pastor la otra vez, es de que cuando el Señor habla, o sea, yo vengo y le digo, hermana, mire, esto y esto me puso el Señor, usted lo va a recibir porque el Señor ya habló con usted, o el Señor ya puso en su corazón el aceptarlo. Eso es el Señor, porque el Espíritu Santo así trabaja, no trabaja individual, o sea, en conforme acuerdo, o sea, el Señor habla y la otra persona escucha y sabe y acepta la palabra. ¿Amén? Así el Señor ya había hablado con la viuda y... Otra pregunta, a lo mejor fuera del contexto, pero ¿esta mujer es la misma que pagó sus deudas con el aceite que nunca se acabó? No, eso es diferente. Gracias. Ese es con Eliseo. Eso es el sucesor de Elías. En Primera de Reyes 17, del 13 al 14, vamos a leer, dice: Elías dijo, no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella nos ha hablado, ¿verdad?, que 3 años después pasaron. O sea, cómo mantuvo el Señor su promesa, cómo mantuvo el Señor su fidelidad de mantener a la viuda con esa harina, con ese aceite, siempre iba creciendo, creciendo. Nunca disminuyó. Entonces podemos ver que también el Señor en estos tiempos para nosotros podemos tomarlo para nosotros y decir, el Señor nunca va a dejar su mano. Y nosotros lo hemos visto en este tiempo de pandemia. El Señor ha bendecido a este pueblo, lo ha bendecido de una manera fenomenal. Nosotros nos quedamos, cuando estuvimos con el COVID, nos quedamos más de 1 mes y medio sin trabajar. Y cómo el Señor, yo me quedo, hasta ahorita hoy día estoy pensando y sigo pensando cómo el Señor pudo cubrir todos mis gastos en ese tiempo que no trabajé. Y a veces ella dice, ¿por qué no se agarra un día de no trabajar? ¿Por qué que esto y el otro?
Le digo, no, es que no puedo, porque siempre nos miramos que estamos corriendo siempre para mantener siempre lo que tenemos que tener de gastos. Pero en ese tiempo, el Señor nunca nos dejó. El Señor siempre suplió. Y digo, el Señor es maravilloso porque nunca nos ha dejado. No dejemos de confiar en el Señor. Ahora, sí, también nosotros tampoco nos dejemos de actuar, ¿verdad? Porque también, no, bueno, entonces me voy a tirar a descansar porque pues el Señor va a proveer. No, eso no funciona así. Pero digo, el Señor siempre ha ayudado a su pueblo, porque dice su palabra, no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, si usted le cree, dígame amén. Amén. A que dice unas preguntas, dice, toda guía de Dios siempre viene con un desafío. ¿Usted lo cree? Porque si el Señor nos va a guiar a algo más, siempre vamos a ser probados, siempre vamos a pasar por fuego, ¿verdad? Y cuando eso sucede es cuando nosotros vamos a ser más fortalecidos, pero en el Señor, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder. Amén. Dice, recordamos que si no hubiera algún verdadero reto que superara la confianza, saldría sobrando. Ten por seguro, en la medida que sea más grande el desafío, más fuerte será nuestra fe para seguir confiando en Dios. Porque realmente, como decía, si el Señor no nos prueba, no vamos a ser fortalecidos, entonces vamos a tener, si lo hace, no lo hace, vamos a ser muy flojos en el sentido de que no vamos a ser probados, o sea, como quiera, si Dios pruebe, y si no, pues. Entonces, cuando el Señor nos da el reto, nosotros tenemos que estar ahí constante y el Señor hará maravillas en nosotros. Amén. Toda guía de Dios siempre tiene una gran promesa. ¿Lo cree? Dice, créelo, por muy grande que parezca el sacrificio que Dios pide de los que confían en Él, no se compara con la recompensa que tiene preparada para los que confían en Él y sin reserva. Amén. Porque lo miramos en los diezmos y ofrendas. Que decía el pastor el otro día, decía, y el Señor dice, ¿verdad? El Señor dice, y probadme ahora en esto, porque yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre cada uno de nosotros hasta que sobreabunde. ¿Qué le estaba haciendo a la viuda? Hasta que sobreabundó. ¿Por qué? Porque nunca escaseó, nunca la dejó. Entonces vemos que el Señor nos prueba en ciertas circunstancias para ver qué tan fieles somos nosotros con Él, porque Él siempre permanece fiel. Aunque usted no sea fiel, Él permanece fiel porque su palabra es irrevocable. Amén. Y algo que podemos ver aquí como reafirmando, ¿no? Y dice, como una cosa es que lo que dijo, pero otra cosa es lo que Él hizo. Y aquí dice en el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Quiere decir que cada vez que agarraba el aceite, volvía a aumentarse. Eso es un milagro. Usted cuando saca harina de algo, lo que va a hacer es que va a tener menos. Pero cuando usted saca harina y aumenta, eso es el milagro. Ahora, imagínese usted cómo pudo ver esta mujer que durante 3 años esa harina no bajó, el aceite no menguó. ¿Cómo pudo ser la convicción de esta mujer? Lo estamos leyendo hace miles de años que pasó esto. Es una historia que sucedió. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Porque ya es una historia, pero ¿en qué áreas de nuestra vida tenemos que traerlo nosotros? ¿Será que el Señor de alguna manera quiere probarnos a nosotros? ¿Qué tan fieles somos o qué tanto estamos confiando en Él? Si al momento de venir la dificultad más bien vamos con la gente que ni conoce de Dios,
y lo que vamos a hacer es poner en evidencia que decimos que tenemos un Dios poderoso, y lo que primero vamos es con gente que ni siquiera conoce de Dios. Tenemos que venir y decirle, Señor, tú vas a usar a cualquier persona. En este caso usó a una mujer con un propósito para que conociera el poder de Dios, pero ¿qué tal si Dios quiere mostrarle de que realmente Él va a proveer para nosotros? Si usted está buscando trabajo, usted está buscando alguna cosa y las puertas están cerradas, creo que es porque no hemos venido directamente a Dios. Dios quiere que nosotros tengamos la confianza en Él. Él va a usar las personas, como usó los cuervos con Elías, como usó la viuda. Jesús dijo, había muchas viudas en el tiempo antiguo, y de hecho las viudas estaban marginadas. Las viudas no tenían, eran mujeres que estaban expuestas, eran los más vulnerables de la sociedad. Entonces, ¿por qué lo hizo así? Porque Dios escoge para que no tengamos nuestra confianza en el que tiene, sino que en el que quiere y en que Él va a usar. Él pudo haber usado a un hombre rico, pero no hubiera tenido el mismo impacto que usar a una viuda, porque era algo que no tenía, y era algo para poder hacer un milagro. Amén. Miramos de lo que el pastor estaba diciendo. Nosotros en nuestra familia hemos visto eso. Una hermana de mi mamá, ella murió hace muchos años. Ella fue la que nos llevó al Evangelio. Y hay una película que le hemos mencionado mucho con el pastor que se llama Cuarto de Guerra. Ese Cuarto de Guerra me recuerda mucho a mi tía, porque cuando había crisis en la familia, mi tía se encerraba en un closet a orar. Y era tanta la convicción de ella de pedirle primero a Dios. Ella no se iba con el vecino, no se iba con los amigos, no se iba con su familia, sino que ella iba a Dios primero. Y el Señor siempre la respaldó, siempre hubo provisión en esa casa. Hasta el día de ahora, yo no he visto ninguno de sus descendientes que mendiguen pan. Todos ellos ahora tal vez están un poco alejados del Señor, pero yo sé que el Señor los va a regresar. Los va a regresar por la promesa que le hizo a él. Pero lo que estoy tratando de poner es de que la confianza que esta viuda puso en el Señor es la misma confianza que esta tía que nosotros decimos puso en el Señor. Ella se fue en paz con el Señor cuando ella murió, pero dejó a sus hijos bien y bien enseñados. No, como digo, no están en los caminos del Señor ahorita, están tratando, pero yo sé que el Señor los va a regresar. Amén. Quiero leer el comentario. Dice: a pesar en la situación en la cual ella se encontraba, podemos ver a un verdadero desafío. Su confianza en Dios, rodeado por el paganismo, guiado por una pobre viuda sin suficiente comida para ella misma y mucho menos para un extranjero, y resignada a morir de hambre. Nada en eso fomenta alguna confianza a él, menos desde una perspectiva humana, pero para el fiel esa es una buena oportunidad para poner su fe en acción y también para animar a otros en su fe. Amén. Esta palabra aquí dice que pone su fe en acción y anima a otros a ponerla en acción. Si esto nos debe conmover a nosotros, ¿verdad? Para el día de ahora. ¿Por qué? Porque si yo miro que hace muchos años esta viuda confió en el Señor, que no era realmente creyente. O sea, ahora que yo soy creyente, yo tengo que ver que esto me debe impactar a mí y de tal manera yo poder impactar a los demás, porque si la fe de esta persona
conmovió, ¿verdad? Yo tengo que ser conmovido y conmover a los demás para poner mi fe en acción. Amén. Elías respondió a la mujer: no tengas temor, porque Elías sabía de quién estaba hablando, ¿no? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Quién de ustedes haría eso? O sea, ¿yo le voy a dejar de dar de comer a mi hija por darle a un siervo del Señor? Es un gran desafío. Vamos a decir que el pastor fuera en ese tiempo Elías y yo tuviera a mi hija y nada más me queda a mí. Yo en realidad, si lo digo así, yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Dígame. Hermano, a mí me ha pasado como unas 3, 4 veces de que quizás he traído en mi cartera nomás $100 y el Señor me habla, me dice, bendice, fulano. Y le digo yo al Señor, pues yo me traigo $100, ¿cómo voy a decir, cómo voy a quebrar los hijos? Y otra vez le dice, no te Señor, saco el dinero, lo entrego a la persona que el Señor me ha tocado el corazón bendecir. Y a veces esa persona ha testificado y ha dicho, hermano, un día un hermano me bendijo y me bendijo realmente con lo que yo necesitaba. Amén. Y digo yo, Señor, qué bueno que tú me pusiste en mi corazón bendecirlo, porque él necesitaba hacerlo. El Señor así trabaja, ¿verdad? El Señor es maravilloso, porque contaba de mi tía, el esposo de ella también era usado por el Señor. Una vez bañándose, se salió de su baño y dijo, es que tengo que ir al de fulano. y pues, ¿por qué? Tengo que ir a darle un dinero. Y un dinero, pero ¿cómo? Si nosotros éramos pobres, ¿cómo va a ir a dar dinero? No tiene. Pues era lo único que tenía, pero el Señor había puesto en su corazón que le tenía que dar a esa persona. Y esa persona realmente estaba pasando por una necesidad tan grande que nosotros no sabíamos. Nadie sabía, pues no había teléfonos en ese tiempo para comunicarse, pero el Señor así trabaja. El Señor le puede decir a hermano Rael que me bendiga a mí con $1000 y yo me encantaba la vida. No. Y así trabaja el Señor, amén. Dice, a simple vista el profeta procede a... Dice, a simple vista el profeta procede a ser cruel, un despiadado y un aprovechado, al decir, haz lo que piensas hacer, de comer y morir, pero primero dame a mí una pequeña porción de tu comida. La verdad era poner entre la espada y la pared a la mujer, ¿no? Era es lo que estábamos viendo aquí, de probar tu fe y darle ¿cómo se llama? Y accionar a otra persona para que también active su fe, porque eso es un reto, es un verdadero reto. Y vamos a leer Primera de Reyes 17 del 15 al 16. Dice, entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Sí sabe la palabra, muchos días. O sea, estamos hablando ya después de 3 años, ¿verdad? Pero dice, y muchos días. O sea, a usted tampoco le va a faltar por muchos días, si usted es fiel con el Señor. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Dice, lo que Dios pide puede ser difícil, pero no imposible. Hay otro que dice, Dios bendice a los que sin dudar confían en Él. A veces, el otro día comentaba el pastor que a veces es difícil, el milagro, le dice el Señor a uno, ya está tu milagro. Dice, ¿a qué horas? Yo no lo miro. Y
Dice, bendice a los que sin dudar confían en Él. Decía el pastor el otro día, si Dios le da una palabra y lo acepto, pero dudo de la palabra, no se va a realizar. No se va a realizar. La fe de Él está puesta, pero la mía no se activó. Entonces no se va a dar. Tiene que ser conforme. Porque vamos a menear el corazón del Señor y la mano del Señor conforme a nuestra fe. La palabra dada tiene que ser recibida. Porque si no la recibimos, no se va a ejecutar. Claro. ¿Tenía algún comentario, José? Sí, nada más que cuando él, en el pasaje anterior, cuando él le dice, se pudiera decir, no, si alguien lee nada más así como cuando él le dice, haz primero para mí, haz como tú dices, pero haz primero para mí, pudiera haber una persona inconsciente, no un hombre que sabiéndole que a una mujer le va a pedir, cualquiera hubiera dicho, wow, ese hombre si no tiene nada de vergüenza o conciencia por esta mujer, ¿a quién le va a pedir? Pero si vemos de que también así como le fue a pedir a esta mujer que no tenía nada, también la bendición fue para él. O sea, darle a él primero significa que nosotros en algún momento tenemos que darle lo primero a Dios. Amén. Tal vez va a ser probada nuestra fe, decir como, es lo que tengo, pero le doy primero a Dios. Cuando le damos lo primero a Dios, puede ser de nuestro tiempo, puede ser de nuestro talento, puede ser nuestras finanzas, puede ser en muchos aspectos. Lo que Dios quiere ver dónde está puesta nuestra confianza. Si está puesta en Dios, Él va a proveer de una manera providencial para nosotros, que no tenemos que dudar de que Dios, así como bendice al impío, bendice al que no tiene temor, mucho más va a bendecir al que confía en Él. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, que estaba joven, fui a visitar a una hermana que estaba estudiando en un instituto bíblico y era miembro de la iglesia de mi papá. Ella estaba en la capital y no tenía familia, no tenía trabajo y estaba interna. Entonces yo dije, hermana Otilia debe estar muy mal. Y yo lo único que tenía eran 10 quetzales. Estoy hablando de hace muchos años. Pero fui y yo no me quedaba muy lejos donde estaba el instituto bíblico. Y fui y le di lo único que tenía, que era eso. Y le dije, hermana Otilia, Dios puso en mi corazón que le diera esto. Yo tenía como 16 a 17 años. Y cuando iba de regreso para donde mi hermana, porque donde mi hermana estaba viviendo, me encuentro un billete de a 20 en el suelo tirado. Y inmediatamente, en ese mismo, cuando yo venía al instituto bíblico, encontré el billete de a 20. Y yo, ¿cómo? Nunca me imaginé, no fui con el propósito de que Dios me diera. En nuestros países se usa un canto que para mí es un canto muy pobre. Dice que si tú le das un centavo a Dios, Dios te da 2. No, Dios no es así. Dios, si uno le da a Él le da mucho más. Lo que Él quiere ver, dónde está nuestro corazón. Y que confiemos en el Señor. Amén. Que probemos. Mañana que va a ser un desafío, comencemos a confiar en el Señor y creámosle al Señor. Amén. Dice, ¿verdad? De lo que Dios pide puede ser difícil, pero no imposible. Dice, lo que Dios pide de la viuda no era nada fácil, pero tampoco era imposible. La viuda era más sabia que el rey Saúl, pues cocinó el pan en las cenizas y lo dio exactamente como Elías dijo. Lo que decía el pastor, primero hay que servirle a Dios para que el Señor, ¿verdad? Siempre hay que poner al Señor en todo plano, ¿no? En todo momento, desde cuando nos levantamos hasta cuando nos vamos a dormir, hay que confiar en el Señor que mañana vamos a levantarnos. Y el hecho de dar, como decía, era porque el Señor ya nos dio a nosotros primero. O sea, el Señor, antes de que nosotros le demos a Él ya nos dio a nosotros, nos dio la vida, nos dio el respiro. Fíjese que, comentaba con el pastor, no lo quería decir ahorita, pero
Salió un anciano de 93 años hace poco del coma del COVID. Salió y está sano. Y los doctores lo recibieron con ovación y le dijeron, wow, la hiciste, pues, dijeron muchas cosas. Y juntamente con eso le dieron el bill. Y él empezó a llorar. Y le decía a Dios, le decía yo al pastor, tocó mi corazón en una parte, porque le dijeron los doctores, pero la vida es preciosa, ¿por qué lloras? Sí, le dijo, la vida es preciosa. Lloro no por el bill que me acaban de dar. Lloro, le dice, porque ahora tengo que pagar $500 diarios de lo que me dieron aire artificial. Lloro porque tengo 93 años respirando de gratis y no le he dado la gloria a Dios. Entonces uno se levanta y dice, le decía al pastor, uno ya le dio gracias a Dios por el aire que está respirando el día de ahora. O sea, esa persona no estaba llorando por el bill médico, sino estaba llorando porque hace 93 años él respira por medio de Dios. Porque uno respira por medio del Señor. Si el Señor dice que con un dedo hace parar el aire y todos cayeran como cucarachas fumigadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no agradecer al Señor? ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? O sea, primero es el Señor. Amén. Dios manifiesta su obra reforzando nuestra confianza en Él. Un buen intendente general sabe que las tropas necesitan, sabe que las tropas necesitan. Jesús segundo, que Padre de vosotros, si su hijo le pide pan y le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. En Lucas 11:11, Dios los bendijo con lo que necesitaban, comida para sobrevivir a la sequía. Sin duda, la vida de fe es verdadero desafío, pero podemos confiar en que Dios nunca nos dejará solos. Podemos confiar en la guía del Espíritu Santo en nueva vida. Amén. Me da pauta a seguir creyendo en la fe, en lo que mucha gente, en todo lo que yo he leído de la palabra de Dios, he visto muchos hombres de fe en el Señor, grandes hombres de fe, que en su tiempo, por una mínima cosa, también dudaron. Yo no quiero decir que, oiga, también somos seres humanos, también dudamos a veces, pero el Señor está ahí siempre para darnos ese incentivo de que tenemos que tener confianza en Él, fe en Él, para que todas las cosas se nos vayan dando. Pero tenemos que estar siempre confiando que el Señor hará grandes maravillas en nosotros. Amén. Si me quedé corto con el comentario, pastor. A manera de conclusión, tenemos un desafío enfrente de nosotros. ¿Usted le toca hacer la posición de Elías o usted está tal vez en la posición de la viuda? Pero de una cosa sé, que tanto para el que está en cualquiera de las posiciones es el mismo Dios. La bendición viene de parte de Dios. Y esta mañana, qué bueno que podamos poner nuestra confianza en Dios. Qué bueno que podamos decir, Señor, yo no sé lo que estoy pasando, la situación que está pasando, mi confianza está puesta en Dios. Si usted por alguna u otra razón no le ha dado a Dios el primer lugar, aquí tenemos un ejemplo de que la viuda, sin conocer a Dios, sin ser su Dios, fue obediente. Y por la obediencia ella obtuvo el beneficio de Dios y pudo ser un milagro viviente
en medio de esta generación que no conocía a Dios, cuánto más de nosotros que conocemos a Dios. Dios es nuestro proveedor, aprendamos a confiar en Él. Honremos a Dios con nuestros bienes, honremos a Dios con nuestros talentos, démosle lo primero, lo mejor para Dios, y Dios se va a encargar del resto de nosotros. Así es que con esto terminamos y le damos la parte a los niños.